Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde nuestras casas, pero firmes aquí en el aire de la radio y también en redes donde nos encuentran como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes para que ustedes escriban ahí, ese es el canal, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de Thomas Chatterton, un falsificador que nació en Bristol, en el Reino Unido. Nació el 20 de noviembre de 1752. El papá de Thomas también se llamaba Thomas y murió cuando el pequeño era apenas un niño. Bueno, un pequeño es un niño. Bueno, una de las ocupaciones del viejo Thomas era la numismática, es decir, que juntaba monedas. Y el abuelo se llamaba John y estuvo presente en 1727 cuando hicieron una limpieza general de la iglesia de Radcliffe y encontraron un montón de documentos viejos. Y el párroco, que no sabía qué hacer con todos aquellos papeles, se los regaló a John Chatterton, el abuelo de este chico. Y el abuelo se los guardó. Cuando mucho tiempo después el nieto, Thomas, se encontró con todos esos papeles, quedó fascinado. El niño se crió solo, porque la madre lo abandonó, y fue a vivir con el cura de la iglesia, un cura llamado Samuel Iron, y sus días transcurrían allí. Y no se llevaba bien con ninguno de los chicos de su edad, y se divertía con otros menesteres, como por ejemplo, examinar aquellos documentos, y también le daba por escribir poesía. Y también se encerraba en una especie de altillo. Vaya a saber lo que hacía, pero aparecía con unas manchas amarillas y negras en la cara y se negaba a dar explicaciones. Un día entró la señora Atkins, que era una amiga del cura, en el desván que ocupaba Thomas, mientras el chico no estaba. Y encontró una sartén en la que había polvo de lija y de carbón, ocre, cientos de pergaminos tirados por todas partes, y la vieja creyó que era brujería. Quiso salir corriendo para avisarle al párroco, pero no pudo porque apareció el chico y la tiró por la escalera. No la mató, pero desde entonces la vieja no lo molestó más. A los 12 años, Thomas consiguió trabajo en el despacho de un abogado llamado Lambert. Y para aprovechar las horas de ocio, escribió, 12 años tenía, una enciclopedia comparativa en la que figuraban las palabras modernas con las correspondientes en desuso. Además, había dibujado todos los edificios históricos de Bristol. Los elementos que tenía Chatterton en el altillo y que habían asustado a esta señora servían para confeccionar textos ingleses supuestamente antiguos. En principio no pensaba hacer negocio alguno, ni ninguna falsificación. Simplemente le gustaban los libros viejos y quería rodearse de aquellos objetos, aunque se tratara de libros viejos inventados. Inventaba libros viejos. Escribía largos textos que luego adjudicaba a personajes del pasado, y él se declaraba como el poseedor de los manuscritos o de los originales o de ediciones raras. Naturalmente sacaba datos de toda la colección de documentos que su abuelo había conseguido en la iglesia. El primer acontecimiento que le dio cierta fama fue el siguiente. En la ciudad de Bristol se inauguró en 1769 un nuevo puente para reemplazar una construcción que databa de 1248. Chatterton, que amaba la arquitectura de la Edad Media, quedó mortificado y para recordar a la gente cuál era el origen del puente demolido, envió al editor del periódico de Bristol una carta, supuestamente vieja, en la que se describía con agregados poéticos el acta de inauguración del puente viejo. El documento aparentaba ser el acta
y el director del diario la aceptó. Fue el primer triunfo de Thomas y desde luego lo firmó con un seudónimo. La publicación incluso despertó en la gente una cierta indignación por la demolición del puente viejo y hasta hubo actos de sabotaje para destruir el nuevo. Después, Chatterton creó y distribuyó cientos de poemas. Acá dice distribuyó. Atribuyó, debe ser. Creó y atribuyó cientos de poemas a un antiguo escritor inglés, Thomas Rowley. Fue a ver a un profesor de literatura de nombre FedEx, le mostró el manuscrito y el profesor se convenció de que el manuscrito era verdadero. Pero la verdadera fama de Chatterton como descubridor de tesoros históricos empezó a crecer. Un tipo llamado George Cathcart, que era propietario de una fundidora de estaño, empezó a darle dinero para que buscara más cosas. Y entonces el pibe empezó a descubrir de todo. Y a modo de agradecimiento con aquel hombre, Chatterton resolvió, mejor dicho, descubrir un árbol genealógico en el cual se demostraba que Cathcart era descendiente de la nobleza, tenía un escudo, en fin. Al final, al joven Chatterton le dio como una especie de hiperactividad y aparecían descubrimientos todos los días. Encontró una descripción de Bristol escrita por Turgot del siglo X. Las cosas iban bien hasta que Chatterton decidió publicar sus poesías. A todo esto tenía 15 años y no le dieron mucha bolilla. Entonces se puso en contacto con el escritor Horace Walpole, a quien admiraba muchísimo. Desde 1780 Walpole estaba construyendo cerca de Londres una mansión campestre que causaba sensación, porque allí se guardaban todo tipo de rarezas. Era coleccionista y novelista. Había escrito en 1764, estamos hablando de Walpole, una novela llamada El Castillo de Otranto. Y en el prólogo de esa novela declaró que no la había escrito él, sino que la había encontrado en la biblioteca de una antigua familia católica de Inglaterra y que era del año 1559. Todo el mundo aceptó eso y después, mucho más tarde, Horacio Walpole confesó que la novela la había escrito él y dijo que había recurrido a esa treta porque no confiaba lo suficiente en sus propias dotes literarias para presentarse como autor. Entonces Chatterton se dirigió a verlo a Walpole, justamente porque Walpole había tenido que hacer algún tipo de truco para poder empezar a escribir y le mostró sus cosas. Pero antes de mostrarle sus propias poesías, le enseñó unos poemas inéditos de John Milton, nada menos, que en verdad los había escrito él. Inmediatamente entregó los papeles a unos especialistas llamados Gray y Mason, y los dos expertos dieron su veredicto. Son falsificaciones. Walpole le comunicó el resultado a Chatterton y de paso lo insultó. Entonces, desesperado, Chatterton abandonó Bristol y viajó a Londres. Resulta que muy poco después, ya en Londres, fue hallado muerto por tomar arsénico y no había cumplido los 18 años. La estadía en Londres le había originado una cadena de decepciones. Todos culparon a Horacio Walpole y el escritor debió defenderse en distintos diarios londinenses hasta que todo se olvidó. Y esta figura de Chatterton, del poeta joven que no llegó a ser, digamos, impresionó a muchos escritores que más tarde lo consideraron un genio. Mire.
hemos ido a la discoteca a buscar discos falsos y nos dieron Falsa Moneda. Hace mucho que no lo escuchamos. Es el mejor disco de falsificaciones que existe. Así que escucharemos a Imperio Argentina en esta bella canción que se llama Falsa Moneda. Adelante.